Eh, Creo que ya. Bueno. Ya. Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de México, Campus La Chontalpa, de la carrera de Ingeniería Industrial de la asignatura Química. Bueno, el equipo está conformado por mi compañero Daniel García de la Cruz y su servidor Francisco García Cerda. Y el tema se lleva por nombre la electroquímica y la celda electrolítica. Los dejo con mi compañero Daniel para que les empiece a explicar un poco acerca de qué es la electroquímica. Muy buenos días, maestra. Yo le voy a explicar el tema de la electroquímica. Pues para empezar, le voy a explicar un poco del origen de tal. Dice que la electroquímica se suele citar a finales del siglo XVIII, con el descubrimiento del científico Luigi Galvani, pues este fue el que observó las sacudidas de las ancas de las ranas cuando hacían contacto con los dos hilos metálicos que estaban unidos entre sí. Bueno, creo que este es un tema bastante conocido por nosotros, ¿no? Desde la secundaria, en la prepa hemos más o menos escuchado esta teoría. Este fue el que empezó con el descubrimiento de la electroquímica. La electroquímica, como tal, es una rama de la química que estudia las transformaciones de la energía de la energía eléctrica, perdón, con la energía química. Pues en otras palabras, son las reacciones químicas que se dan entre la interfase de un conductor eléctrico, que es llamado electrodo. Este puede ser de un metal o un semiconductor, y con un conductor iónico, es decir, el electrolito, pudiendo ser una disolución y en algunos casos puede ser un sólido. Bueno, las aplicaciones de la electroquímica. La electroquímica es aplicada en el empleo de los procesos electroquímicos en cualquier tipo de aplicaciones industriales, tales como la síntesis de productos farmacéuticos, en las nanotecnologías, en tratamientos de residuos y recuperación de metales pesados, y la deposición metálica, etcétera. Bueno, yo les voy a dar dos explicaciones o dos ejemplos de las aplicaciones. Una es en la fabricación de una sustancia que conocemos, que es la sosa cáustica. Bueno, la sosa cáustica es un producto químico muy importante para la fabricación de papel, rayón y de las películas de cinta. Se produce por la electrólisis de una disolución de sal común en agua. Esta reacción produce cloro y produce sodio. El sodio reacciona a su vez con el agua de la pila electrolítica, produciendo la sosa cáustica. A partir de esa reacción se obtiene el cloro. Este se utiliza para la fabricación de pasta, de madera y de papel. El otro ejemplo en la industria sería el horno eléctrico. El horno eléctrico se utiliza para fabricar aluminio, magnesio y sodio. En este horno se calienta a una carga de sales metálicas hasta que se funde y se ionizan tales compuestos. Bueno, ahora les voy a explicar un poco de la reacción redox y la importancia que tiene con la electroquímica. Dice que esta reacción son reacciones químicas donde se produce una transferencia de electrones entre moléculas y pues se le conoce como reacciones redox. Su importancia de la electroquímica es vital, pues mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo procesos que generan electricidad o en el caso contrario son producidos como consecuencias de ella. Bueno, en general la electroquímica es encargada de estudiar las situaciones donde se dan reacciones entre la oxidación y entre la reducción, encontrándose separadas físicamente o temporalmente. Se encuentran en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Dichas reacciones de la energía liberada de una reacción espontánea se convierten en electricidad, o bien se puede aprovechar para conducir una reacción química no espontánea. Bueno, les dejo con mi compañero Francisco, quien les va a explicar sobre la celda electrolítica.
Hola, pues sí, yo soy Francisco y voy a explicar un poco acerca del tema celda electrolítica. Bueno, se denomina celda electrolítica al dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos. Bueno, las celdas electrolíticas permiten convertir energía eléctrica en energía potencial química. También forman la base de muchos procesos metalúrgicos sin los cuales la sociedad como la conocemos hoy no existiría. El proceso de disociación o descomposición realizado en la celda electrolítica se le llama electrolisis. Bueno, ahora, ¿qué es la electrolisis? Hemos estado escuchando el término en el tema anterior, ¿verdad? Entonces vamos a explicar más a fondo qué es la electrolisis. Bueno, la electrolisis nos dice que es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Es decir, que si no hay electricidad, en este proceso no se puede llamar electrolisis. Muy bien. Bueno, en ella ocurre la liberación de electrones por los aniones o el anodo. En este caso, el anodo es una oxidación. Entonces, tiene que haber un anodo para que se lleve a cabo la electrolisis. De igual forma, la captura de electrones por los cationes en el cátodo, que es una reducción. Eso nos quiere decir que si tanto no tenemos una oxidación, en este caso que es la del anodo, y no tenemos una reducción, que en este caso es la del cátodo, no se puede llevar a cabo este proceso de electrolisis. Bueno, nos dice además que la electrolisis se puede distinguir en tres fases principales. ¿Y cuáles son estas fases? Las fases son las de ionización, la de orientación y la de descarga. Bueno, ahora, ¿a qué se refiere cada una de estas? Bueno, nos dice que la de ionización es una fase previa antes de la aplicación de la corriente y para efectuar la sustancia a descomponerse ha de estar ionizada, lo que se consigue disolviéndola o fundiéndola. Esto nos quiere decir que si tenemos una sustancia que queremos pues hacer por el método, se podría decir, de ionización, tenemos que tenerla disuelta o fundiéndola. Y así podemos obtener por esta fase pues la electrolisis. Bueno, ahora, ¿qué es la de orientación? La de orientación es en esta fase, una vez aplicada la corriente, los iones se dirigen según su carga eléctrica hacia los polos positivo o negativos correspondientemente. Ahora, la de descarga. La de descarga nos dice que los iones negativos o aniones ceden electrones al anodo, que en este caso el anodo es positivo, y los iones positivos o cationes toman electrones del cátodo, en este caso negativo. Bueno, ahora ya tenemos en cuenta que es la electrolisis y que es la celda eléctrica, pasamos a explicar un ejemplo acerca de cómo es una celda eléctrica o una celda electrolítica. Muy bien, en la imagen podemos ver una celda genérica típica que podemos encontrar, se podría decir, en nuestra vida diaria. Quizás no sea de lo más común que veamos, ¿verdad? Pero siempre va a haber presente o dentro de las reacciones vamos a ver presente estos tipos de celda. Bueno, como podemos observar en la imagen, la celda está compuesta por dos electrodos que es el anodo y el cátodo, en esta que están sumergidos en una disolución de un electrolítico, lo que se asegura que conduzca la electricidad cerrando un circuito eléctrico y que están además conectados por medios de conductores eléctricos que pasan por una fuente de corriente directa. La caja gris que está conectada en la electricidad de la pared. Esa caja gris, la que vemos ahí, es una corriente directa que hace que funcione como tal la celda eléctrica. Muy bien. En la parte derecha de la imagen se muestran las semireacciones que ocurren en esta celda electrolítica genérica. Es como lo que le decía hace un momento, que no podemos tener una celda eléctrica o llegar a una electrolisis si no tenemos una semireacción de ya sea de la oxidación o de reducción. No puede haber electrolisis si no existen esta dentro de la celda eléctrica. Como se puede ver, el potencial de la celda es negativo, por lo que los electrones no tienen la tendencia a fluir desde el anodo hacia el cátodo. Sin embargo, al encender la fuente de poder, esta genera una diferencia de potencial que contrarresta y supera el potencial de la celda, lo que impulsa a los electrones a moverse a través del conductor, haciendo que ocurra la reacción de óxido-reducción. Por definición, una celda eléctrica, en una celda eléctrica el anodo es el electrodo donde ocurre la oxidación y se suele representar a la izquierda. En cambio, el cátodo es donde ocurre la reducción y se presenta a la derecha, por lo que los electrones siempre fluyen del anodo al cátodo. Muy bien.
Y dirán, pues esto está muy difícil de comprender para mí, pero en realidad si lo vemos de una manera sencilla, se puede decir como si mencionamos las vocales y las consonantes. ¿Y por qué me refiero a que si las mencionamos como vocales y consonantes? Porque si nos damos cuenta en la definición que di de esto, el anodo, la oxidación izquierda van siempre juntos. Entonces, si nos damos cuenta, estas empiezan siempre con una vocal, por lo cual vamos a saber que siempre estas van a ir juntas. Y si vemos del otro lado, vamos a ver que es cátodo, reducción y derecha siempre empiezan con una consonante, por lo que cual siempre están juntas. Entonces, esa es una manera de entender mejor la celda electrolítica, checar cuáles son las que empiezan con vocal y entonces nos daríamos cuenta que van juntas y las que empiezan con consonante y así nos daríamos cuenta que estas van juntas. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Espero hayan podido entender un poco del tema y pues muchas gracias por su atención.